Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Fundiendo o Fluyendo con la Biblia. Aquí tienen a José Landeta, Fausto Liviano, Alexander López. Y hoy vamos a estar hablando acerca de apócrifos, pseudoepígrafos, con qué se come eso. Así que vamos a verlo. Es un tema candente, especialmente dentro de nuestro contexto. Básicamente, esto para dar un poco de definición, estos libros caen dentro de lo que se llaman no canónicos. Aunque la definición de no canónico es un poquito amplia, vamos a hablar sobre eso. Con apócrifa o apócrifos nos referimos a los libros que no son parte del canon, pero que de alguna u otra manera muchos de estos libros han sido utilizados y siguen siendo utilizados por la iglesia. Cuando digo han sido utilizados es históricamente formaron parte de un cuerpo de libros que se consideraban como instructivos, como beneficiosos para el cuerpo de Cristo, aunque con dudas con respecto a su canonicidad. Y pseudoepigrafía se refiere a libros que asumen ser el producto de cierto autor, pero 300, 200, 500, hasta 1000 años después de la muerte de este autor. En nuestro contexto latinoamericano en particular, y quiero que hagamos un paréntesis aquí en esta dirección, siempre se juega mucho, especialmente como una forma de clickbait, y yo creo que tú hablabas sobre eso, con la autenticidad o con la validez del uso de ciertos libros, especialmente pseudoepígrafos. Sí, tú sabes que ahí, por ejemplo, uno se puede encontrar en YouTube con un video con un título, Primera de Enoc, el libro que la iglesia no quiere que tú leas, aunque el libro se consigue fácil en internet. Pero yo creo que hay parte de lo que dice Fausto, es que esa confusión, porque como poca gente ha leído este tipo de libros, la gente lo pone como que dice algo misterioso, algo que quieren ocultar. O que se descubrió recientemente. Entonces, crean como este aire alrededor de este libro, que la verdad es que cuando uno se sienta a leerlo, realmente no es tan así. Sí. Y yo creo que también la gente tiene cierto misticismo alrededor de estos libros que, si vemos la iglesia, vemos la historia de la iglesia, nos han acompañado por mucho tiempo. Así que no son libros que necesariamente, como bien tú decías, han estado ahí esperando porque alguien los encuentre para poder hablarnos de los secretos del universo. No son la piedra de Thanos en Marvel, ¿sabes? Como que son libros que hemos usado. Sería bueno aquí decir cuáles libros son apócrifos y cuáles libros son considerados pseudoepigrafía. Bueno, yo creo que, por ejemplo, a llamar apócrifo o llamar deuterocanónico, creo que depende mucho de la tradición. Y quizás podemos hablar un poco de eso más adelante. Pero, por ejemplo, dentro de estos libros tú te puedes encontrar los libros, por ejemplo, de los Macabeos, que es primera, cuarta de Macabeos. Por ejemplo, Sabiduría de Salomón, el libro de Baruch. De hecho, hay hasta capítulos, por ejemplo, del libro de Daniel, que de hecho tenemos un post sobre ese tema, que también uno encuentra, por ejemplo, la versión griega de Daniel tiene 2 capítulos más que la versión hebrea que conocemos. Y ya cuando hablamos, por ejemplo, de pseudoepigrafía, como tú bien decías, son estos libros que tienen una autoría que sabemos que, bueno, quien dice que lo escribió, no lo escribió. Enoch, por ejemplo. Por ejemplo, Enoch, que el libro, aunque son varios libros, pero data más tardar quizás siglo III a.C., pero si lo escribió Enoch, que fue el antepasado de Noé, estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Los cálculos no pudo ser. Claro. Entonces, cuando hablamos de pseudoepigrafía, es eso, es como un libro que presenta este autor, que realmente no lo es, esta Primera de Enoch. Hay libros, por ejemplo, Sabiduría de Salomón, La Ascensión de Moisés, La Ascensión de Moisés, los libros, por ejemplo, Cuarta de Baruch, Oseas, Enet, Segunda de Esdras, que también son pseudoepígrafos. Sí. Y creo que es interesante para nosotros hablar también dentro de, o no hablar dentro de, pero sino pensar y reflexionar en cómo nos referimos a estos textos. Porque bien tú decías ahorita que como hablamos acerca de esto depende mucho de la tradición cristiana o la tradición interpretativa donde estemos. Correcto. La Iglesia Católica le llama deuterocanónicos porque asume hasta cierto punto que estos textos son útiles para la iglesia y fueron canonizados después, por eso deuterocanónicos, como canonizados de segunda mano, plano. En segundo plano, segundamente, aunque no existe la palabra. Correcto. Entonces,
esa idea de deuterocanónicos, yo creo que aunque por alguna razón los protestantes no nos gusta el término, obviamente por nuestras ideas que tienen mucho que ver con la canonización. Para nosotros no es, exacto, no son canon. Y para nosotros no son canon. Y como bien decía, tenemos fuertes ideas de canonización. Yo creo que también el término apócrifo, que es utilizado de forma más genérica, aún en el contexto académico, tiende a cierto punto a guiar a la gente a pensar que esto no es necesario, que son libros malos. De hecho, la palabra apócrifo tiene que ver con ocultar, libros ocultos. Entonces, a veces yo creo que la forma en la cual nosotros hablamos de esto también guía a la gente a pensar de que no, esos libros no, esos son los libros que nosotros hemos ocultado para que nadie le preste atención. Técnicamente, en el campo de ciencias bíblicas sí hablamos de la apócrifa porque no necesitamos la categoría teológica propiamente, como la tendría la Iglesia Católica acerca de libros que fueron canonizados de segunda mano. El canon no es necesariamente un criterio importante para ciencias bíblicas. Pero aún en ciencia bíblica, y quizá es la razón por la cual yo personalmente no estoy de acuerdo con que se le llamen a los deuterocanónicos apócrifos, porque incluso dentro de las ciencias bíblicas, aunque no se va con una motivación teológica, cuando tú clasificas algo, tú estás poniendo una intención interpretativa sobre ese algo. Y como tú bien has dicho, semánticamente, con el tiempo, la palabra apócrifa o apócrifo ha resultado en detrimento a estos textos, libros como no solamente de reputación dudosa, sino también de, no sé, hay todo un marco de magia alrededor de cuestiones mágico-religiosas alrededor de estos libros, que uno se ríe, pero es la forma en que la gente también se acerca a ellos cuando lo lee dentro de una Biblia ortodoxa o católica que contienen alguno de estos libros. Pero creo que todavía tenemos que ponernos de acuerdo con respecto a cuál va a ser el nombre, porque si decimos, algunos lo llaman no canónico, que la postura que por ejemplo yo he asumido, no canónico, entonces es una clasificación que agrupa muchos más libros. Y creo que tenemos que llegar a a cierta conclusión al respecto. No creo que moleste en estudios bíblicos, en ciencia bíblica, llamarle deuterocanónicos, porque para uno no hay una intención teológica en esa dirección. No lo hace autoritativos si uno es un biblista confesional. A mí me gusta la categoría de no canónico. La había visto antes y creo que es útil también porque, como bien tú decías, cada categoría asume y crece alrededor del tiempo con cosas que la gente le añade. Entonces, a veces es más fácil, y si hacemos el ejercicio preguntando a la gente, ¿habéis escuchado de los libros no canónicos? La gente, oh, sí, pero quiere saber. Pero ¿habías escuchado el libro apócrifo? Los libros que no importan, los libros que no importan. Y no necesariamente estamos diciendo que estos textos, y es importante, como cristianos, dentro de nuestras comunidades y confesiones, sí entendemos el concepto de canon como un concepto que nos ayuda a delimitar dónde está revelación y de dónde nosotros sacamos nuestra doctrina y dónde sacamos nuestra revelación de Dios. Sin embargo, dentro de un entendimiento mayor, también podemos ver cómo estos libros, y de hecho así, y lo vamos a ver más adelante, no somos los primeros que hablamos de esto, no es la primera vez que esos libros están en la conversación o están sobre la mesa, sino que hay una tradición, una historia de interpretación un poco más larga. Y quizás usando el término no canónico podríamos recobrar un poquito más de ese interés de la gente. Bueno, tú sabes que quizás personas que nos estén escuchando pudieran preguntarse, ok, ¿y en qué a mí como cristiano me aporta, me ayuda? ¿O por qué yo debería estudiar los apócrifos o los pseudoepígrafos? Sobre todo, que esos libros generalmente tienen una carga. La gente dice, no solamente que son libros ocultos, a gente aunque le tiene miedo, como tú lees apócrifo y tú lees esos libros y tú sabes, te puede desviar cuando realmente no es así. Ahora, ¿por qué como cristiano yo debería estudiar estos libros? Y quizás uno pudiera motivar a eso. Bueno, uno piensa, por ejemplo, en cartas del Nuevo Testamento, como Judas, por ejemplo, como Segunda de Pedro, que citan o aluden a, por ejemplo, Primera de Enoc, el ascenso de Moisés,
Y aún en Hebreos, cuando hablan en este capítulo 11, que es bien conocido, el tema de la fe de cada uno, uno ve que en los últimos versículos se habla de aquellos que fueron martirizados o que murieron por la esperanza de la resurrección. Y hay poca duda ahí que se está refiriendo a los macabeos, que estuvieron dispuestos a morir por la causa que ellos tenían, por fidelidad a Dios, aún frente al imperio de Antíoco IV Epífanes. ¿Por qué? Porque ellos tenían esperanza en la resurrección. Ahora, ¿por qué estudiarlos? Yo lo que veo en estos libros, por lo menos en mi propia experiencia leyéndolos, es que muchos de los temas, por no decir todos los temas que uno ve en la Biblia, uno los sigue viendo en estos libros estando presentes. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo, creo que era Jerónimo de Estridón que decía, que estos libros son para edificación de la iglesia. Siguen siendo libros edificantes. ¿Te refieres a, obviamente, los que consideramos deuterocanónicos? Sí, correcto. Dividiéndolos de los epígrafos. Correcto. Siguen siendo libros edificantes para la iglesia. Libros, por ejemplo, yo leí, por ejemplo, Sabiduría de Salomón y también el libro de Ben Sirá. Y por favor, que no vaya un youtuber a acabarme por esto, pero... Acabe como usted quiera. Lo invitamos también para que lo acabemos aquí. Pero honestamente, para mí fueron libros súper edificantes. O sea, el sabor es muy parecido a Proverbios, por ejemplo. Estos escritos de sabiduría, de qué cosas hacer, qué cosas no hacer, y son bien prácticos de la vida diaria. Entonces, yo creo que la primera razón es edificación. Esa es una. Pero también, si autores inspirados del Nuevo Testamento, como Judas, como el autor de Segunda de Pedro, como el autor de Hebreos, usaron estos libros como parte de su argumentación a las diferentes iglesias, ¿por qué debería yo desechar estos libros totalmente? Sino hacerlo parte de la riqueza, independientemente de nuestra postura respecto a si son autoritativos o no, pero ¿por qué no serlos parte de nuestra herencia como cristianos? Sobre todo, y este es un dato que mucha gente a veces ignora, y es que aún los protestantes, vamos a decir del siglo XVI hasta el siglo XVIII, XIX, también los leían porque lo tenían en sus propias Biblias presentes. Incluso comentaristas a principios del siglo XX, quizás hasta los años 30, 40, todavía usaban estos libros, al menos en como referencia en sus comentarios. Exactamente. Entonces, fíjense cómo el hecho de desechar estos libros completamente es una cuestión relativamente reciente. La iglesia en la mayor parte de su historia los ha estudiado y ha sido edificado por ellos. Claro. Y yo creo que ese interés de cuidar y de rechazar para preservar tiene mucho que ver con nuestros conceptos de canon. Y a veces pasa mucho que en las comunidades donde estamos, en nuestras iglesias, hay como ese interés, alguien me dio como esa frase, se me ha quedado, de proteger a la gente de la Biblia y de proteger el texto de la gente. Como que, no, tenemos que proteger nuestros cánones. Es como que quisiéramos a la mala ponerle un cerco al texto, o a la vez quisiéramos poner un cerco teológico a la gente acerca de los textos que va a leer. Sin embargo, si pensamos en canon como un asunto funcional, desde el primer siglo ya había cierta idea, cierta conciencia de algunos textos que sí y otros no. Si pensamos en canon como algo ya más formal y cerrado, desde el cuarto siglo ya tenemos una idea de que la gente estaba clara, tenemos las listas moratorias y todo lo demás, como de que había una idea de qué iba. Sin embargo, una razón por la cual nosotros, aún teniendo listas de canon tan específicas, podemos ver el valor, como bien tú mencionabas, de estos textos, es que aún nuestro canon, aún nuestros textos, como hemos dicho muchas veces, no salieron de la nada. Y necesitamos, y es algo que siempre es importante para nosotros entender, nosotros estamos leyendo desde nuestro caso, Latinoamérica, República Dominicana, Santo Domingo, año 2025, textos que se escribieron por muchísimos tiempos y se escribieron 2000 años atrás, por decir algo, se escribieron en una región totalmente diferente por autores totalmente diferentes, y a veces nosotros necesitamos utilizar de estos recursos para nosotros poder entender cómo esa gente veía las cosas, cómo veían la vida, cómo veían la relación. Para ellos quizás su acercamiento a lo sobrenatural era muy diferente a lo que nosotros pensamos como sobrenatural. Y por eso, cuando autores del Nuevo Testamento incluyen los exorcismos de Jesús, o incluyen que Jesús caminó sobre el mar, que Jesús calmó la tempestad. Usaste la palabra apócrifa y exorcismo. Exacto. La reprensión de demonios que hacía Jesús. Exactamente. Todo esto, exorcismo, tiene mucho que ver con el mundo
en el cual se estaban hablando de este tipo de cosas. Para el autor, para el lector implícito en el texto, para el lector que iba a leer estos textos, estas cosas eran normales. Sin embargo, para nosotros son tan difíciles ahora, después de Bullmann con su idea de mitologizar el Nuevo Testamento, después de los alemanes en el siglo XVII, XVIII y adelante. Que tenemos que superar. Que tenemos que salir de eso ya. Es como, bueno. no, aún tenemos canon, pero estos textos nos ayudan a entender el mundo que presupone el canon. Nos ayudan a entender las ideas, los conceptos que presuponen estos canon. Y a la vez, como bien habían hablado ustedes, mismo Lutero, padre de la Reforma, del cual nuestro Papa, como dicen algunos. Mentira. Lutero, padre de la Reforma, incluye estos libros dentro de su traducción. Tiene sus reservas, pero obviamente los incluye porque tenían una distancia bien... Un punto importante es que él también tenía su problema con Santiago y con Apocalipsis, que para nosotros son canónicos. Y sin embargo, en algunos de sus comentarios a los libros apócrifos que nosotros tenemos ahora, él dice como que yo no sé por qué esto no está ahí. Hay valor en este libro. Me siento, cuando habla de Besirá, me siento como que estoy leyendo Proverbios. Entonces tú tienes una intención ahí de, sí, entendemos si hay una conciencia canónica de la iglesia. Sí, no le estamos diciendo a la gente que lea todo como que es igual. Estamos conscientes de dónde estamos conscientes y afirmamos el valor de nuestros 66 libros. Sin embargo, nuestra idea de solo escritura no quiere decir que es solo esos 66 libros y no vamos a leer nada más. Y nadie hace eso en la práctica. Claro. Nosotros estudiamos en la escuela y leímos el Quijote de la Mancha. Si fuéramos de verdad consecuentes con esos principios... ¿Tú leíste el Quijote de la Mancha? Sí, yo lo tuve que leer, obligado. Sí, pero me gustó. Si fuéramos consecuentes con alguna de esas cosas, solamente leyéramos la Biblia y nadie hace eso. Por eso en ciencia bíblica leemos otros libros que nos enseñan de la Biblia. Y pon ejemplo de libros cristianos. Hay gente, de hecho, que lee otros. Yo recuerdo en un campamento que alguien me mencionó si yo había leído ciertos libros de cierto autor cristiano. Y yo le dije, no, nunca lo he leído. Y él me dijo... Wow, ¿y cómo tú eres cristiano? Tú eres casi un hereje, viejo. Sí. El autor era MacArthur, estamos confundiendo con la Biblia, así que el tipo creía que como yo nunca había leído MacArthur, no he leído MacArthur hasta el día de hoy, no le... Tú verás los comentarios. Lo siento, pero no le veo ningún tipo de valor. Y él me decía, pero ¿y cómo tú eres cristiano? Si tú no has leído MacArthur, yo le dije, tú estás relajándome. No, ¿cómo tú eres cristiano? Para él, ya esos libros tenían un valor canónico, en cierto modo, pero así como tú le... MacArthur, los que lo leen, a mí me gusta muchísimo Dallas Willard, otros autores cristianos, C.S. Lewis. También había literatura en tiempos de los autores bíblicos que ellos consumían. Y yo creo que tenemos que ver estos libros con ese mismo valor y como incluidos dentro de ciertos cánones como una forma de ayudar, especialmente en el empuje histórico del pueblo de Dios. Ahora, nosotros nos hemos enfocado mucho en los apócrifos y en los no canónicos o deuterocanónicos. ¿Qué pasa con los pseudoepígrafos? Porque cada cierto tiempo surge un nuevo descubrimiento que luego tú lo lees y tú dices otra vez, con nuevos nombres. Y se hace un montón de libros alrededor de esos libros. ¿Qué valor tiene que nosotros profundicemos o busquemos información de estos libros? Yo creo que para mí hay un valor narrativo importante y nos ayuda a entender de nuevo la narrativa bíblica a la luz de cómo la gente podía imaginar la narrativa de estos tiempos. Y tiene mucho que ver con cómo se supone que funciona la narrativa. La narrativa está diseñada para que el lector llene en algunas cosas lo que el texto no te dice. Y ese tipo de cosas combina con la oportunidad que te da el autor al crear la narrativa para que tú crees un poco de significado. Entonces, los pseudopígrafos, aunque son y están utilizando el nombre del autor para dar autoridad a lo que dicen. Por ejemplo, la Asunción de Moisés. Tenemos en el Nuevo Testamento, en el área de cristianismo temprano, otros también. Ellos lo que nombres, el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, tenemos la Apocalipsis de Pedro, tenemos Tecla, los Hechos de Tecla y Pablo y demás.
pero es como esa idea de que te están ayudando a imaginar lo que los primeros cristianos, en el caso de los primeros cristianos, estaban pensando acerca de esos personajes. Y tenemos que ser realistas, ellos no estaban asignando necesariamente, en algunos casos, un valor canónico a esos textos. La antigüedad podía ser más flexible de lo que nosotros somos. Es lo que nosotros denominamos ahora fanfiction, en algunos de los casos. En otros casos sí, muchos de estos textos surgen de contextos religiosos maniqueos, gnósticos, que nos informan de herejías y de sectas que rondaban los primeros siglos y contra las cuales los primeros cristianos tenían que defenderse y hacer apología. Y creo que también hoy tienen un valor apologético, claro, porque el hecho de que muchos de estos libros salen como nuevos, el Evangelio de Tomás, y tú profundízale en el 1970 o 1981. Ya te ediciones críticas. Exactamente, o se mencionan desde el siglo III. Entonces, como no es nada nuevo y vivimos en una época en donde la información se manipula y se maneja de forma que el oyente sea afectado positiva o negativamente. Y creo que era Aaron Kohler que hablaba en el podcast que hicimos con él sobre esta gente que hace pseudo academia tratando de persuadir a la gente de manera especulativa para hacer daño. Y tenemos mucho de eso en nuestro contexto. Ayuda mucho saber de dónde provienen, cómo surgieron, cuál es su contenido. Si yo sé que una cuestión es ficción, y hablábamos de géneros literarios en otro podcast, yo lo leo como ficción. Si yo sé que Don Quijote de la Mancha es ficción, así lo leo. ¿Tiene una enseñanza? Probablemente, pero en otros casos está la emoción de leer el texto y de profundizar en esto. Y creo que apologéticamente, y no veo a los apologetas en muchos casos explorando en esa dirección, apologéticamente ayudaría bastante. Y creo que también saber que, como tú mencionabas anteriormente, cuáles de estos libros pseudoepígrafos son incluso mencionados dentro del Nuevo Testamento y por qué. Tú mencionabas Enoc, en Judas también aparece lo de la ascensión de Moisés, y combatir en cierto modo también todas estas cuestiones espectaculares y especulativas que andan alrededor de estos libros, que me gustaría preguntarle a ustedes, ¿cómo ustedes manejan eso? Porque dentro de nuestro contexto, y cada vez que comparto y compartimos, a ustedes les ha pasado probablemente lo mismo en otros podcasts o live de otras cuentas cristianas de Latinoamérica, siempre surge alguien con una cuestión en esa dirección. ¿Cómo ustedes lo manejarían? ¿Qué ustedes creen que tenemos que hacer con esa pseudoacademia dentro de nuestro contexto que le asume un valor a esos libros que no lo tienen, más allá del estudio o lo que me puede aportar para yo saber del contexto de los cristianos en los primeros siglos de nuestra era? Tú sabes que ahí nosotros tenemos, yo creo que informar a la iglesia sobre estos temas, y es parte de lo que estamos tratando de hacer aquí. Porque, por ejemplo, si en un grupo de gente salta alguien y dice, ¿ustedes sabían que Jesús estuvo con María Magdalena y tuvo hijos con ellas, etcétera? O sí, mira, hay un documento del Evangelio de María Magdalena que habla sobre eso. Que el Vaticano ocultó y que se encuentra. Exactamente, eso es muy común. Que dicho sea de paso, la gente se lleva mucho el Código Da Vinci, pero el Código Da Vinci es una historia, vamos a decir, no busca hacer una novela histórica, es novela básicamente. Pero obviamente Dan Brown aprovecha todo eso para... Por eso vende. Exactamente. Entonces, fíjate cómo la gente quiere como que tú le traigas algo nuevo, algo novedoso, algo que nadie sabía, entre comillas, pero al final, si nosotros informamos a la iglesia de que, mira, ok, vamos a hablar del Evangelio de María Magdalena. ¿De qué fecha data el Evangelio de María Magdalena? ¿O data del siglo II, siglo III? Ya eso nos dice a nosotros, por ejemplo, que ella no pudo haberlo escrito. Es un pseudoepígrafo. Entonces, frente a eso, ¿cómo nosotros podemos quizás darle más autoridad a ese libro que a los evangelios? Por ejemplo, el Evangelio de Juan, que es un testigo ocular que estuvo ahí con el Señor. Obviamente, si uno hace el razonamiento con ellos, evidentemente yo le voy a dar más peso, más autoridad al Evangelio de Juan, que fue un
un testigo ocular directo. Pero eso es, lamentablemente, muchas veces los creyentes no saben eso. O sea, no saben cómo enfrentar eso, no saben cómo, ok, el canon que yo tengo o los evangelios a los cuales yo creo que son autoritativos, tienen un peso histórico, tienen más, digamos, peso y aval histórico que quizás un evangelio pseudoepígrafo. Pero de nuevo, yo necesito que los creyentes sepamos eso, porque si lo saben, saben cómo enfrentar eso, saben cómo responder a eso, saben que si viene un pana de YouTube con un video raro, de que diciendo que Jesús estuvo algunos lo tienen bloqueados. Yo sé cómo responder a eso, y eso no tambalea mi fe, claro, sino que en cierto modo lo que hace es que la sostiene, y que de hecho nosotros hablamos en un primer podcast sobre cómo las ciencias bíblicas aún alimentan mi fe y sostienen mi fe, y es precisamente yo estando consciente de estas cosas. Sí, claro. Y yo diría también la educación teológica tiene mucho que ver ahí, porque la gente pasa por procesos de institutos bíblicos, la gente pasa por procesos de formación, y es una pena que alguien salga de una maestría en teología, en Biblia, le dieron una clase de introducción al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, y no le hablaron de estos libros, no con una forma apologética, acabar con estos libros para defender mi canon, sino de una forma explorativa. Correcto. Exploratoria. El asunto es que yo no puedo defender el canon en contra de lo que los otros dicen si yo no conozco qué es lo que los otros dicen. Entonces yo tengo que poder decir, cuando yo vea que la gente empiece a decir, hay un libro por ahí que habla que Moisés subió y que peleó y que hizo tal cosa, yo tengo que sentirme en toda la calma y decir, sí, el libro que te estás refiriendo es la Asunción de Moisés, es un libro pseudoepígrafo que data de esta época y todo este tipo de cosas, porque ya hice la investigación y porque la iglesia se abrió a entender de que porque escucha a alguien en una clase, en un video, en una conversación, hablando de Enoch, no estamos diciendo de que, oye, ya la iglesia debería de predicar de esto y deberíamos todos cambiar nuestra doctrina para incluir esto. No, sino que estamos diciendo, la iglesia puede aprender de estos libros, no solamente con un sentido apologético, sino también para, podríamos decir, enriquecer nuestra conciencia de lo que está pasando. Siento que tú me estás tirando a lo de la apología. No. Siento esa tensión ahí. Lamentablemente muchos apologetas van por lo espectacular también, definitivamente. Y nosotros tenemos que tener cuidado en esa dirección. ¿Tú harías un estudio de eso en tu congregación? ¿Tú crees que Ricky lo dejaría? Yo creo que sí, si lo guiamos a otro tema. Es como cómo podríamos complementar lo que nosotros estamos hablando de un tema y cómo, por ejemplo, para darte un ejemplo claro, cuando yo di Nuevo Testamento al Instituto de la Iglesia, yo hablé de expectativa mesiánica en el primer día. Yo no hablé necesariamente de pseudoepígrafa, pero yo hablé de Qumran y cómo algunos de los textos de Qumran hablaban de una expectativa mesiánica diferente. La primera vez que la gente escuchaba de eso. Pero ya la gente escucha. Y voy a escuchar un video o un TikTok de alguien que habla, los textos del Mar Muerto hablan de cosas, y van a poder decir, no, yo había escuchado de esto. Quizás en las iglesias somos lo suficientemente honestos estamos hablando de Judas, y en vez de tratar de ocultar que el texto hace una alusión a este libro, podemos decir, y mire, para que usted sepa, este texto en esta parte está aludiendo a esto y a esto. Normal, son textos pseudoepígrafos, son textos que nosotros no le damos valor canónico. No le damos valor canónico, no estamos diciendo que esto es la Biblia, pero ahí está. Muy bien, ya creo que con esto tenemos una muy buena idea de lo que es los libros apócrifos, los libros pseudoepígrafos. Y yo creo que los deuterocanónicos y los canónicos tenemos que ver cómo lo vamos a llamar. Exacto, tenemos que ponernos de acuerdo. Pero el punto es que creo que al final lo que debemos tener claro es que debemos hacer una lectura de estos libros con un ojo crítico. En un sentido, vamos a ser edificados por ellos como han sido edificados muchos otros creyentes, pero al mismo tiempo no es que vamos a creer necesariamente cada una de las cosas que dicen, porque aún algunos de estos pseudoepígrafos tuvieron un propósito para introducir ciertas ideas. Y yo creo que al final es nosotros leerlos, pero con un ojo crítico. Y mantenernos obviamente informados. Correcto. Sin más, mi gente, esto fue Fundiendo con la Biblia. Yo soy José Landeta. Fausto Liriano. Alexander López. Y nos vemos en una próxima entrega.